Ya estamos aquí grabando nuestro estudio número 87. Vamos a estar hablando bajo el tema mucho más que mil palabras. Mucho más que mil palabras. Uf, que el Señor nos ayude en esta noche. Bueno, mi gente, las palabras son el medio de comunicación más importante hoy por hoy. Sea hablada, sea escrita, sea ilustrada, sea enseñada, sea en señales, pero independientemente del medio empleado, las palabras permiten una comunicación. ¿Se entiende? La puerta para que las palabras produzcan un resultado en usted se llama el entendimiento. Y el entendimiento solo llega por medio de la enseñanza. Usted no se asuste que yo me voy a explicar en este mismo instante. Yo puedo estar hablando contigo, podemos estar hablando el mismo idioma, pero si yo no entiendo lo que tú me estás diciendo, si tú estás hablando en unos términos que yo no conozco y que yo no entiendo, podemos estar, tú me puedes estar hablando unas palabras, pero si yo no entiendo lo que tú me estás diciendo, esas palabras que tú me estás diciendo no pueden causar en mí un resultado positivo, digamos, porque sí puede causar un resultado negativo porque me puede confundir, me puede molestar o simplemente no hago nada. Pero hablemos del resultado positivo, ¿verdad? O si yo no entiendo lo que tú me estás diciendo, aunque estemos hablando bajo el mismo idioma, simplemente no voy a poder ejecutar, sea un pensamiento, sea un análisis, sea una acción, sea un juicio. Y esa comunicación que claramente hemos aprendido que es simplemente la emisión de un mensaje de una parte y la recepción del mismo de la otra, pues entonces esa comunicación no existe porque no hay un entendimiento. ¿Están conmigo hasta ahí? Así que cuando decimos que la puerta para que las palabras produzcan un resultado es el entendimiento, a lo que me refiero es que si usted no entiende las palabras que yo le estoy diciendo, pues usted, pues simplemente esas palabras van a caer ahí vacías. ¿Eh? Y cuando yo digo que el entendimiento llega solamente a través de la enseñanza, es que si Ramón les habla a ustedes con algún término electrónico de esas cajeros automáticos que él trabaja, posiblemente su esposa puede entenderlo porque él le ha enseñado a su esposa lo que significa la tarjeta de codificación, qué sé yo, inventándome términos aquí. Pero si yo te enseño lo que significa eso que tú desconoces, entonces tú vas a poder entender lo que yo te digo, ¿verdad? Cuando tú comienzas un trabajo nuevo, evidentemente a ti te van a dar instrucciones que tú tienes que cumplir en ese trabajo nuevo. Pero si tú no entiendes las instrucciones que te están dando, tú no vas a poder que ejecutar tu trabajo. Vas a ser hallado que no estás apto para hacer el trabajo. Si yo le digo a Ramón, Ramón, cámbiame el cartridge de la ducha del baño de la visita. Si Ramón no sabe lo que es un cartridge, puede pasar dos cosas. Que se pare en el baño y me saque el inodoro, o que simplemente no pueda hacer nada porque no entendió lo que tiene que hacer. Pero si yo le enseño a Ramón qué es un cartridge y cómo se cambia, Ramón lo va a poder hacer. O si Ramón se mete en YouTube y ve un tutorial y aprende, entonces lo puede hacer. Pero mientras él no sepa lo que es un cartridge y cómo se cambia, pues eso no va a tener, esas palabras no van a tener un resultado y él no va a poder hacer lo que se le mandó a hacer. ¿Se entendió eso ahí? Un cartridge de tinta. Un cartridge, mira esto, para Ramón un cartridge es de tinta, ¿ves? Y en la plomería el cartridge es lo que está dentro de las plumas, lo que abre y cierra y fría y caliente. Anyway. Dejando establecido esto, ¿verdad? Vamos a traer estos conceptos del entendimiento, de las palabras, de la comunicación,
y de cómo el entendimiento llega a través de la enseñanza, vamos a traerlo a nuestra relación con Dios, porque eso es lo que hacemos aquí. Ver todo desde el punto de vista de nuestra vida espiritual, ¿sí? Entonces nos preguntamos, ¿cómo se comunica Dios con nosotros? Y nos damos cuenta que las palabras también han sido el medio de comunicación principal entre Dios y los hombres. Vamos a ver unos ejemplos a través de la Biblia de cómo Dios ha utilizado sus palabras. ¿Ok? Veamos algunas maneras y algunos modos en los que el Señor, nuestro Dios, ha empleado sus palabras para comunicarse con el hombre. Lo primero, desde el saque, es que el Señor, Él mismo habla sus palabras y hace que las cosas sucedan. El primer modo de comunicación, el primer modo en el que Dios emplea sus palabras en la Biblia, se llaman decretos. Los decretos es cuando Dios dice algo y eso que Él dice provoca como resultado que algo suceda, que algo sea creado, que algo venga a existencia. Esos son los decretos de Dios. Cuando Él dijo, hágase la luz, ¡pum! Y la luz se hizo. Cuando Él le habló a la tierra y le dijo, hágase los árboles, y se hizo la vegetación. Cuando le habló a la tierra y le dijo que se hiciera el reino animal, y se hicieron todos los animales. Y cuando se habló a sí mismo, y entonces vino a existencia el hombre. Y con la misma palabra de Dios le dio vida al hombre. So, el primer modo en cómo Dios emplea su palabra en la Biblia es utilizando su misma palabra que causa que algo suceda. Esos son los decretos. Por eso es que nosotros, ¿verdad? Hacemos mucho hincapié en esto del decreto y declaro, que nosotros siempre decimos que no somos quienes para darle instrucciones a Dios, porque el único que puede decir las cosas y que sucedan es Él. Oramos con fe, oramos si el Señor quiere que se hagan las cosas, y solamente decretamos los decretos de Dios que ya Él decretó, y declaramos lo que ya Él declaró en su palabra y nos dejó para nosotros declarar. ¿Se entendió eso ahí? Nos movemos. Los decretos es lo primero, Dios hablando su propia palabra, haciendo que las cosas sucedan. Luego entonces encontramos a Dios hablando sus palabras al hombre directamente. Ya no las habla a las cosas para que sucedan, sino ya entonces vemos a Dios en el Génesis hablando directamente al hombre. Le habló a Adán, le dio las instrucciones de cómo vivir una vida recta delante de él y las consecuencias si no lo hacía. Si yo te digo, Ramón, primero tienes que cortar el agua de la casa para que cuando saques el cartridge no explote eso en agua. Si no lo cierras, la casa se te va a inundar. Esas son las instrucciones que yo le estoy dando a Ramón para enseñarle cómo cambiar el cartridge. Las instrucciones que Dios dio a Adán en el jardín del Edén fueron para enseñarle a tener una vida recta delante de él y sus consecuencias. ¿Están conmigo? También vemos que luego Dios le vuelve y le habla a Adán después de su pecado, pero esta vez, en vez de hablarle con instrucciones, el Señor le habla con la maldición de los resultados de su desobediencia y pasa a juicio. Vemos que Dios le habló a Moisés en la salsa y vemos que más adelante le habla a Moisés y le da sus mandamientos, los mandamientos, que son las instrucciones que Moisés le va a dar al pueblo para enseñarles cómo vivir una vida recta para Dios. Vemos que Dios le habla a Jeremías también. Vemos
que cuando Jesús es bautizado se abren los cielos y Dios habla a los hombres y le dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Vemos primero los decretos de Dios, donde Dios no le habla a nadie directamente, sino habla para que las cosas sucedan. Luego vemos a Dios hablándole directamente a los hombres. Número 3, vemos a Dios hablando a través de los labios de un hombre. Vemos como Dios le dice a Moisés, hablarás mis palabras para la liberación del pueblo. ¿Sí o no? Vemos como Dios envía a Jeremías y le dice, hablarás mis palabras para la liberación de Babilonia. Y así también vemos como los diferentes profetas, aquí es que vemos donde se establecen los profetas, son hombres que Dios habla a través de sus labios. Específicamente en este nuevo modo, usted ve los modos, cómo Dios va implementando cada modo. Primero Dios habla para que las cosas sucedan, luego Dios le habla directamente al hombre, ahora le habla al hombre para hablar a través de los labios del hombre. Pero ya cuando hablamos de que Él va a hablar a través de los labios del hombre, ya entonces al estar el hombre hay oportunidad de fallar porque el pecado existe en el hombre. De manera que Dios entonces tiene que poner unas reglas bien estrictas con respecto al hombre que se atreva a hablar diciendo que es Dios y Dios no está hablando. Y la consecuencia de eso era la muerte. Para mantenerlos, tú sabes, en órbita. ¿Se entiende? Los decretos, Dios hablando para que las cosas sucedan. Luego Dios le habla directamente a los hombres. Luego Dios habla a través de los labios del hombre. Y el cuarto modo que Dios emplea para comunicarse con nosotros es su palabra escrita. El Señor le dice a Moisés, búscate 2 pedazos de piedra. El primero que escribió fue Dios mismo, con su dedo. Le dejó la ley, las enseñanzas de cómo vivir una vida recta delante de Dios. Dios mismo se las entrega a Moisés. Luego entonces él le da la directriz a Moisés de que continúe escribiendo las leyes, las enseñanzas que dirigirán al pueblo a tener una vida recta delante de Dios. Entonces, cuando se introduce la palabra escrita, este nuevo modo que Dios incluye en su manera de comunicar sus palabras a los hombres, este nuevo modo de la palabra escrita nos da unos beneficios que los modos anteriores no tenían. 4 beneficios. La primera, nos da el beneficio de la preservación. ¿Qué tú quieres decir con eso, Ahmed? Usted nunca ha jugado el jueguito que usted le dice algo a esta persona y esa persona se lo dice a este y este se lo dice al otro y este se lo dice al otro y cuando termina, lo que tú le dijiste al primero no tiene casi nada que ver con lo que le dijiste al último. Eso aquí en Puerto Rico se llama bochinche. ¿Ah? Sí, sí. La palabra de Dios es algo que no puede hablarse como bochinche. Es algo que para que se mantenga recta no puede ser tergiversada ni alterada por los hombres. El temor del hombre de fallar en esa comunicación entre lo que Dios me dijo y lo que yo digo era grandísimo. Y muchos fallaron. Porque cuando tú estás en medio, Dios me lo dice, para tú hablarlo, tú tienes que interpretarlo y para interpretarlo tienes que entenderlo. ¿Sí o no? De manera que cuando la palabra escrita llega a nosotros, nos da algo, un beneficio hermoso que es la preservación, que eso se queda ahí como se dijo el primer día. Como Dios mismo lo escribió, así se queda. El beneficio de la preservación. Número 2, el beneficio de la repetición para recordar cuando tú quieras. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Déjame. Y vas allí, lo ves tal y como lo dijo Dios mismo.
Bienvenido, papito, bienvenido. Ya te extrañaba. El segundo beneficio es la repetición para recordar, para memorizar. Y es que cuando tú quieras ir a ver, déjame ver qué fue lo que Dios dijo, cuáles son los estatutos de Dios, qué Dios dice con respecto a esto, tú vas allí y allí está. Lo puedes recordar, lo puedes memorizar. El tercero es que al tener la palabra escrita, te da la capacidad de que la analices, la estudies y la enseñes. Si tú te encierras en tu cuarto y Dios te da un mensaje, te da, a alguno de ustedes les ha sucedido que Dios utiliza a alguien para darte un mensaje, para decirte algo, y esa persona habla contigo muchas cosas y te dice, mira, el Señor me hizo sentir esto y esto, y te dice muchas cosas, y después cuando termina tú no te acuerdas de muchas de ellas. Exacto. Pero si esa persona hubiese podido coger todo lo que el Señor le puso en el corazón y lo hubiese podido escribir y te lo entrega, esto fue todo lo que Dios me dio. Mira, papá, tú no te crees que yo me voy a sentar en casa oración por oración y voy a llorar con cada palabra porque Dios me... ¿Usted me está entendiendo? Beneficios de la palabra escrita para nosotros, el análisis, el estudio, el poder enseñar ese estatuto de Dios. Este beneficio no los tenían los otros modos que Dios había empleado para comunicarse con el hombre. Y el cuarto y último beneficio que tiene la palabra escrita es la accesibilidad. Cuando tú la escribes, la haces accesible para todo el que la quiera leer. Si tú te encierras en el cuarto y Dios te da un mensaje, es para ti. Cuando Dios subía a Moisés allá arriba al monte, el mensaje era para Moisés. Y Moisés era quien decidía por mandato de Dios qué de esa comunicación le pasaba a los hombres. Pero una vez la palabra estuvo escrita, estaba accesible para todos. ¿Se entendió eso ahí? Ahora, en cada modo que Dios seguía añadiendo, ¿verdad? Empezó, como te dije, los decretos, luego hablando Dios mismo a los hombres, luego hablando a través de los hombres, y luego la palabra escrita. Y en cada modo que el Señor añadía en su manera de comunicar sus palabras y sus enseñanzas a nosotros, cada momento lo que hacía era enseñarnos más de Él, de su carácter, en cada comunicación, en cada modo que era un poco más amplio. El Señor lo que hacía era dejándonos ver un poco de su carácter. Si volvemos a la premisa del entendimiento, de que el entendimiento es la puerta, ¿verdad? Para que las palabras tengan un resultado en ti. Y si volvemos a la premisa de que el entendimiento solamente viene por la enseñanza, ¿acaso a veces usted no lee la palabra? Y las palabras están ahí. Tú sabes que es palabra de Dios. Tú sabes que hay una riqueza teológica. Tú sabes que hay algo hermoso ahí, que Dios lo dejó para darnos un mensaje. Pero a veces a usted no le pasa que usted lee y usted no entiende. O tú entiendes algo y el otro entiende otra cosa y el otro entiende otra cosa, ¿sí o no? Sí. Y esto me recuerda cuando Omar estaba enseñándonos con respecto al bautismo. Omar habló de una historia de un hombre llamado Felipe, que Felipe se encuentra con este eunuco que va en un carruaje. Y cuando ve que el eunuco está leyendo la palabra de Dios escrita, ¿se acuerda? La preservación, ahí estaba aquel eunuco leyendo esa palabra. Y cuando Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Porque está ahí la palabra. Pero es que el entendimiento es la puerta para que esa palabra cree un resultado en tu corazón. Y la única manera en que llega el entendimiento es a través de la enseñanza. Le dice, ¿entiendes lo que lees? El eunuco le dice, ¿cómo voy a entender si no tengo quien me enseñe? En otras palabras dice, ¿cómo voy a entender si no tengo quien me guíe?
Le rogó, por favor, ven a mi carruaje y enséñame. ¿Qué hizo Felipe en ese momento? Le enseñó lo que significaba esa palabra y el eunuco tuvo entendimiento. Entonces, esa comunicación que Dios inició en la escritura de la palabra tocó fondo en el corazón del eunuco cuando Felipe se la enseñó, porque el eunuco tuvo entendimiento, la entendió. ¿Cuál fue el resultado que provocó el entendimiento de esa palabra en el corazón del eunuco? ¿Dónde está el agua que yo me quiero bautizar? Y hemos enseñado aquí que el bautismo no era simplemente el símbolo físico de algo que ya había ocurrido en el corazón. O sea que tan pronto él entendió, allí fue bautizado en su corazón. Llévame al agua, que yo tengo que hacer esto ya. Eso es lo que pasa en nuestros corazones cuando entendemos la palabra de Dios. Por eso es tan importante esto que estamos haciendo aquí hoy. Por eso es tan importante que usted no se prive de ninguna enseñanza bíblica. Por eso nos enseñamos aquí los unos a los otros. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? El salmista David entendía esto con Es que buenas noches, que se fue la luz para acá. Y se frizó. Sí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ahora sí. Mira, se fue la luz aquí en casa, ¿viste? Eso te lo podemos resolver. Sí, que pasemos para allá. Claro. Mira, Mikey. Vénganse para acá. No, no está bien, estamos aquí, tenemos carga y yo tengo el hotspot del teléfono. Todo el mundo, si me puede escuchar bien, estamos gozando. Yo creo que se me fueron 2 o 3. O está no está todo el mundo, está bien. Por favor, confirmen es que me escuchan todos bien. Estamos aquí. Estamos ahí, ok. Estamos aquí. Bello. Sí, te escucho. Está bien. No hay problema. Ya llegó la luz. Uf. Ya mismo esto se pone para lo suyo de nuevo. Si usted me deja de escuchar de nuevo, por favor, rápido, usted me hace señas, porque ahora en lo que la señal cae todo, pero bueno. Estábamos hablando de aquella experiencia de Felipe, donde Felipe le enseñó al eunuco, el eunuco entendió y eso provocó algo en su corazón, ¿ok? Y les decía que el salmista David entendía todos estos conceptos del entendimiento, de la comunicación, de las enseñanzas, que ese entendimiento llega por las enseñanzas. Así que vamos a leer el Salmo 119, los versos 33 y 34, esos versos los tiene Ciandra. Ciandra, cuando usted esté lista, dispara esa palabra por ahí. 119, 33 y 34. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Bello. Enséñame. Yo sé que esto solamente llega si tú me enseñas. Enséñame, Señor, el camino de tus estatutos. Enséñame tu ley. Enséñame tus enseñanzas. Enséñame cómo vivir recto delante de ti y lo guardaré hasta el fin. ¿Usted se acuerda? La preservación, que lo podemos recordar.
Dame entendimiento para que yo guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. En ese mismo he guardado en mi corazón tus estatutos para no pecar contra ti. He guardado en mi corazón tus enseñanzas para no pecar contra ti. El entendimiento de las palabras que Dios quiere comunicar al hombre es tan fundamental para que nuestra vida espiritual despunte. Usted entiende que hay gente que llevan tanto tiempo que se sienten en la misma cáscara de guineo y le pido al Señor, le pido perdón y vuelvo y salgo y entro y como que no siento que esto. Yo les digo hoy, en el nombre de Jesús, que si juntos seguimos buscando el entendimiento de esas palabras que el Señor empleó en su sabiduría para darnos la receta de vivir bien delante de Él, nuestra vida va a despuntar. Y cuando yo te digo que nuestra vida va a despuntar, no te estoy diciendo que mañana tú vas a tener lo que este mundo dice, que es la prosperidad o que es lo bueno. Yo te estoy diciendo que aunque este cuerpo se deteriore y aunque vengan cosas y aunque vengan situaciones y aunque se levante el mismo infierno, tu alma y tu corazón estarán firmes hasta el fin, como decía David. Amén. ¿Se entendió eso ahí? Por eso es que usted ve que yo te tiro el chistecito, por eso es lo importante, por eso yo les digo mucho si se entendió. Porque este es el momento en que usted debe preguntar si usted no entiende algo para que esta palabra haga y provoque un resultado en sus corazones. ¿Ok? Vero está cogiendo una clase de tutoría, una clase de estadística. Allí está, en el libro, todo lo que ella tiene que aprender. Ahí están los ejercicios. Pero ¿qué pasa? Cuando Vero ve el material, empieza a leer el material, mire, no entiende las palabras, los términos. No pudo hacer un examen bien hecho porque no entendía. ¿Qué hizo Vero? Solicitó una tutoría. En esa tutoría, cuando esa persona empezó a enseñarle a Vero lo que significaban los términos, lo que significaba que entonces combinabas y dónde buscabas esto y dónde buscabas lo otro, y Vero entendió lo que decía el libro. Cuando hubo entendimiento, entonces vino un resultado y ese resultado fue que Vero sacó 100 en su examen. Lo mismo pasa. ¿Por qué es tan difícil entender? ¿Por qué hay diferentes versiones? ¿Por qué? Porque el entendimiento de esta palabra viene con la enseñanza. Cuando tú te sientas con alguien y yo te digo, mira, esto lo encuentras en este libro, lo encuentras en la concordancia, lo buscas, la Biblia con un comentario, te sientas con los amigos, las preguntas, eso es lo que lleva a uno el entendimiento. ¿Quién te enseña? Sí, claro, por eso es que estamos aquí hoy. Claro. Esa es la inquietud que tuve, exacto, como bien dice Vero, esa fue la inquietud que tuvo Pinto de tener entendimiento de la palabra del Señor y por eso pidió, ¿verdad? Que si lo podíamos explicar, si podíamos enseñar, eso es bello, eso lo hace el Espíritu de Dios. Así que si alguna prueba el señor Orlando Pinto quiere tener o puede tener tangible de que el Espíritu de Dios está en su corazón, es la sed, las ganas de entender, como aquel eunuco que leía. Eso es. Aquí no se trata de que tú hables lengua o vueles por encima del agua o hagas milagros. No, 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 no. El Espíritu de Dios está en tu corazón si en vez de darte deseo de irte a hacer otras cosas, tú tienes deseo de escuchar la palabra del Señor. ¿Se entendió? Sí. Y entonces parece que esto acabó aquí. De la única forma que puedo entender lo que Dios nos quiere decir por sus palabras es que alguien nos enseñe. Y parece que aquí se acabaron los modos en los que Dios empleó diferentes cosas para comunicarse con nosotros, pero no. Voy a leer en Juan capítulo 1 del 1 al 4.
Dios emplea un nuevo modo de comunicar sus palabras al hombre. Y leo Juan capítulo 1, versos del 1 al 4. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. La palabra estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin la palabra nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En la palabra estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En mi Biblia dice verbo, en otras dice logos. Y aquí el verbo fue Espérate, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Estamos ahí? Ahora sí. Sí. Ok. Pregúntale si escucharon el versículo. ¿Escucharon el versículo cuando lo leímos? Juan 1 del 1 al 4. Ok. Pues Juan 1 del 1 al 4 lo que dice es lo que ya explicamos. Los decretos de Dios. En el principio estuvo la palabra. Por la palabra se crearon todas las cosas. Hola. Pero de momento vemos en el verso 14 que entra y nos dice de un nuevo modo que Dios emplea para comunicar sus palabras a los hombres. Verso 14 dice, y la palabra se hizo carne, dice la mía, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces Dios en su sabiduría le plació emplear un nuevo modo por el cual él comunicaría sus palabras a los hombres. Le plació que él mismo se contendría con toda su majestad en el cuerpo de un hombre. Y le plació traerlo a este mundo y llamarlo Emmanuel, Dios con nosotros. Alabado sea el Señor. Hablé en el principio para que las cosas se hicieran. Le hablé directamente al hombre. Hablé a través de los labios del hombre. Hablé de manera escrita, pero ahora voy a vivir entre ustedes y yo mismo les voy a enseñar. Gloria a Cristo. Como único tú vas a conocer sobre mí es con las cosas que yo te diga de mí. Y lo que tú conozcas sobre mí va a estar sujeto a lo que yo quiera decirte sobre mí. Puede ser. También. Mientras más hablemos, más me vas a conocer, más vas a saber de mí. Pero mientras más estés junto a mí, vas a ver cosas que hablarán más que 1000 palabras. Verás cómo reacciono a las cosas. Verás cómo opino, cómo pienso, cómo analizo, cuándo callo, cuándo hablo. Y esas cosas hablan más que 1000 palabras. Entonces, de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, fue al Hijo el que le tocó la exclusiva tarea de venir a este mundo y revelarle a los hombres el carácter de Dios a través de sus palabras
pero también a través de sus acciones. Acciones, señores, que hablaron más que 1000 palabras. Gloria a Cristo, Señor Tanto nuestro. es así que la Biblia está escrita a base de eso. ¿Verdad? Exacto. Eso es así, señores. Entonces, Ahmed, ¿de dónde tú sacas que Jesús, que Cristo es la palabra de Dios? Apocalipsis 19:13, creo que lo tiene Arturo. Mira a ver qué dice ahí Arturo. Apocalipsis 19:13. ¿Me escucha bien? Sí, señor. Ok. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Señores, Juan en la isla de Patmos recibiendo la revelación en el principio de ese capítulo comienza a describir el mismo Cristo manifestado, glorificado frente a él. Y cuando describe a este personaje que era Cristo glorificado, lo describe que tenía una ropa teñida con sangre, sangre que él derramó para pagar tus pecados, y dice que su nombre era el Verbo de Dios, su nombre era la palabra de Dios. La dice el mensaje de Dios. La de Ana dice el mensaje, y su nombre era el mensaje de Dios. La palabra de Dios es bella, pero cuando tú la entiendes, wow, esto es una cosa. Dios por amor nos dejó algo que vale más de 1000 palabras, un maestro, un ejemplo, un estandarte, la mente y el corazón mismo de Dios contenidos en Jesús. Y ¿sabes qué? Me estuvo muy curioso. Cuando Moisés busca las piedras y Dios mismo escribe sus mandatos en las piedras, algo pasa que las piedras se rompen en el camino. A alguien le dio una perreta, algo pasó, se rompieron las piedras. Perdonen. Y Dios le dice a Moisés, búscate 2 tablas y vas a subir al monte y en esas tablas vas a escribir lo mismo que estaba escrito en las piedras. Disculpen. Perdonen. Entonces, luego de que Moisés escribe en las tablas, el Señor le da la dirección de que siga escribiendo. Sigue escribiendo lo que yo te enseño. Porque a través de estas enseñanzas le vas a enseñar a mi pueblo cómo vivir una vida recta delante de mí. Justamente cuando Moisés termina de escribir este libro, Dios le dice, dáselo a los levitas y diga a los levitas que lo pongan en el lado del arca del pacto. ¿Cuántos saben lo que es el arca del pacto aquí? Quiero ver las manitas. ¿Sí? ¿Cuántos no saben lo que es el arca del pacto? Vamos a explicarlo. El arca del pacto, cuando el pueblo de Dios estaba dando vueltas por el desierto, ¿verdad? Luego que salieron de estar cautivos, que cruzaron el mar y toda esa cuestión, que están en el desierto, el arca del pacto era una caja preciosa, bien lujosa, como bien, digo yo, excéntrica, tú sabes, era una caja que aparentemente tenía adentro la presencia misma de Dios. Esa arca, esa caja, nadie podía tocarla. Específicamente los de la tribu de Leví eran los que estaban destinados para trabajar con esta arca. Inclusive no la tocaban para cargarla. El arca tenía unas argollas. Mira qué lindo. Vamos a ver si esto se puede ver aquí. Míralo ahí. Se ve más o menos, ¿verdad? Más o menos. Vamos a ver si... No sé si le pone. Ahí. Ahí está.
¿Ve? Usted ve los palos que tiene de lado a lado. Eso tenía unas argollas. Muchas gracias, Ana. Unas argollas, pasaban unos palos y con eso la cargaban. Eso no lo podía tocar nadie porque ahí estaba la presencia de Dios y eso se reverenciaba. Entonces Dios le dice, coge ese libro, dáselo a los levitas, que eran los que podían bregar con eso, y dile que los pongan en el lado de esa arca para testimonio del pueblo, para que mientras van cargando eso, cuando ellos lo miren, se acuerden de la ley de Dios, se acuerden de las cosas que dicen ahí y cuántos de ellos han violado esas leyes para que puedan pedir perdón delante de Dios. ¿Se entendió eso hasta ahí, verdad? Pues curiosamente Dios le dice a Moisés, coge ese libro de mis leyes, de mis enseñanzas, mételo en el lado. Y cuando usted busca en el hebreo lo que significa la palabra lado, te da el significado T-S-A-D, sad. Y cuando tú buscas ese significado hebreo, lado, te lo pones como sinónimo de costado. Entonces Dios le dijo, pon este libro en el costado del arca para que sea testimonio de mi pueblo y se acuerden, que traigan a su memoria mis enseñanzas. ¿Usted sabe qué? Si el arca contenía la presencia de Dios, Cristo Jesús, Señor nuestro, vino a ser el arca que contenía la majestuosidad, la presencia total y divina de Dios. Y usted sabe una cosa, también en su costado cargó las palabras y las enseñanzas cuando traspasaron el costado de Jesús. Lo que allí estaba sucediendo no era otra cosa que la misma palabra de Dios cumpliéndose. Aquella palabra cuando dijo herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, escrito en el libro de Isaías. La herida de Cristo en su costado no era otra cosa que un drama de lo que una vez Dios instituyó, que pusieran sus enseñanzas en el costado del arca. La herida de Cristo lo que representaba era el cumplimiento de aquella palabra de Dios escrita a los hombres. Y de aquella herida brotó agua y sangre, agua que te lava y sangre que pagó por tus pecados. Ese es mi Jesús. Ese es el Cristo que yo predico, que sana, salva, restaura, limpia y pagó por tus pecados. ¿Cuántos lo creen? Amén. Alabado sea Cristo Jesús. Agua que lava, sangre que pagó por tus pecados. La herida de Cristo sirvió como testimonio para todos los que estaban allí. Yo no lo vi. Yo no estuve allí. Pero para toda esa generación que estuvo allí, que los vio, esa herida, ese costado lacerado, era el testimonio que hizo que la gente recordara las enseñanzas de Jesús, de Dios mismo. Pero ¿y los que no lo vimos? Para nosotros que no lo vimos, el testimonio del cumplimiento de la palabra no estuvo en la herida de la cruz, estuvo en la resurrección. Porque si por su muerte él iba a pagar por nuestros pecados, la muerte significó la cárcel, la paga. Pero si no salía de la cárcel, significa que todavía está pagando. Y si no ha salido de la cárcel, todavía tú eres culpable, porque todavía no ha pagado, está pagando. Pero esa es la grandeza del evangelio, que Cristo resucitó y ya pagó por tus pecados y somos hechos libres. Entonces, ¿qué es lo que hay para ti, para mí? Cristo emplea un nuevo modo por el cual Dios
se comunica o comunica sus palabras con el hombre. Esa lectura la tiene Siachi, Juan 14, 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo enviado por el Padre, Él os enseñará el entendimiento de la palabra de Dios. Antes de Cristo, el entendimiento venía por la enseñanza. Era la única manera en que ellos podían entender cuando les enseñaban. Por eso las academias judías eran, oye, de punta, tú sabes, una cosa brutal. Cuando Cristo vino, el mismo Cristo nos enseñó. Pero cuando Cristo es resucitado, dice, yo me voy, pero yo te voy a dejar a alguien que te enseñe. Yo mismo, metido en tu corazón, por medio de mi Espíritu Santo, te voy a enseñar para que puedas tener entendimiento. Estas cosas os he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, no algunas, todas las cosas, y os recordará. ¿Usted se acuerda uno de los beneficios de la palabra escrita? Y os recordará. Cristo dice, no te preocupes, porque cuando venga el Espíritu Santo, que soy yo mismo metido en tu corazón, tú no vas a tener que ir al arca allí a mirar lo que dicen las tablas, porque yo mismo me meteré dentro de ti y yo mismo te haré entender las cosas y yo mismo, por mi espíritu, te traeré a la memoria. No vas a tener que ir a la cruz a mirar mi herida para recordarte de lo que hice por ti. Es que yo mismo te lo voy a traer a tu memoria. Y así, señores, como Dios mandó a Moisés que metiera las enseñanzas en el costado, en el lado del arca, y de la misma forma la palabra de Dios fue cumplida en el costado de Jesucristo. Cristo mete su palabra también en tu memoria, pero ustedes no están listos para tener la conversación que la memoria tú la almacenas en uno de los lados de tu... Ay, no, o sea, eso es para otro estudio. Eso es para otro estudio, señores. Pero tú también. Cristo dice, lo que hice al principio, lo hice yo conmigo y lo voy a hacer contigo. Voy a poner mi palabra en tu memoria, también como el arca. La voy a poner en tu costado, en tu lado, en tu memoria, porque ahora en la tierra quien carga la gloria manifestada de Dios son ustedes, con mi espíritu reinando en sus corazones. ¿Se entendió eso ahí? Y esto yo no lo digo para predicar, como predican muchos, el empoderamiento, que eso es algo bien bonito. Todas las cosas que el Señor hace para que nosotros podamos, ¿verdad?, manifestar su poder. Pero esto no se trata de nosotros. Esto no se trata de cómo Dios va a resolver todos mis problemas, mis relaciones, mi trabajo, mis enfermedades. Esto no se trata. Nosotros no tenemos aquí a Dios como si fuera un producto de una góndola. Todo esto es por la gracia y por la misericordia del Señor. ¿Se entendió eso ahí? De manera que la fuente que soporta nuestras vidas, la fuente que soporta la historia de la humanidad es la palabra de Dios. Él sustentó todas las cosas con su palabra. Él creó este mundo con su palabra y también lo juzgará con su palabra. A nosotros nos resta
hacer esto para lograr llegar a un entendimiento de sus palabras, para que de esta forma esta palabra tenga un resultado en nuestros corazones. Cuando Jesús se paró frente a la tumba y llamó a Lázaro, le dijo, ven fuera. El llamado de Jesús trasciende mucho más allá de la vida y llega hasta la muerte. Y aún de la muerte nos llama a ser vivos en Él, aunque estuviésemos muertos espiritualmente. Pero hay algo bien importante que quiero que te lleves. En esa historia de Lázaro, cuando Lázaro sale, ¿cómo estaba Lázaro metido en esa tumba? ¿Cuál era la cultura, la costumbre? ¿Cómo ellos guardaban a los muertos? Envuelto. ¿Cómo salió Lázaro por allí, por aquello? Brincando como canguro. Porque Cristo lo primero que dice cuando Lázaro sale es desatadle. ¿Y a quién envió? Lo pudo haber hecho él, pero ¿a quién envió? A sus seguidores. Desatadle. Ese es nuestro trabajo. Desatémoslo. Desata a la gente en tu trabajo. Desata a la gente cerca de ti. Desata a tu familia. Ve, yo los llamo. A ti te toca ir y desatadle. ¿Cómo desatamos la gente? Para tú poder quitarle toda la cuestión al muerto, tú tienes que saber cómo se pone. De la única forma que podemos desatar la gente es si nos enseñan. De la única manera que tú puedes desatar la gente es entendiendo esta palabra, este medio, siendo enseñados los unos a los otros. Y tú demostrando con acciones. El mismo tema. O sea, las acciones valen más que 1000 palabras. Amén. La gente crea esta confianza y este respeto y dice, la palabra que tú dices, como va a la mano de tus acciones, entonces dice, espérate, esto sí tiene sentido. Amén. Porque así nos cegamos de tanta gente en este mundo que habla tanto y no. O sea, es como el famoso refrán de predicar la moral en calzoncillo. Ajá, claro. O sea, me hablas de Dios, me hablas de la palabra, pero tus acciones van totalmente en contra. Pues no voy a creer en ti. Se quedan atados todos ellos porque no van a creer en la única persona que puede manifestar a Cristo. Y algo bien bonito, ¿verdad? Añadiendo un poquito a lo que Ahmed dijo, estas enseñanzas para mí son bien importantes porque y las valoro mucho porque está bien claro, van a la par con lo que mi pastor nos enseña. Y parte de las cosas que él fue hablando, yo busqué en mis escritos y me topé con esta cita en Colosenses 2 que nos habla de la vida nueva en Cristo. Amén. Y nos dice que ustedes que han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor, por eso deben vivir como a Él le agrada. Amén. Tal como se les enseñó. Gracias. Y yo lo marqué porque decía, Señor, gracias, ¿verdad? Porque estás confirmando todo este aprendizaje que estamos adquiriendo tanto aquí en este tiempo que le dedicamos como el tiempo que cada cual tiene en sus congregaciones. Exacto. Tal como se les enseñó, confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores y den siempre gracias a Dios. Amén. Y esto nos va a llevar a lo que les dije. Vamos a vivir una vida de acuerdo como Dios quiere y esa vida es la que otros van a ver porque nosotros somos luz en la oscuridad. Que ellos van a poder ver a través de nosotros lo que verdaderamente es vivir en Cristo y cómo poder ser salvos. Amén. Y de esa manera los podemos traer a los caminos del Señor porque como dijo Ahmed, el Señor es el que pone esa semilla en cada uno.
de todos esos muertos. El Señor es el que los resucita. Yes. Por eso es que cuando nosotros le hablamos y ellos son susceptibles a lo que nosotros le dijimos, no es por el poder de nosotros, no es por lo que inclusive nosotros sabemos, es porque ya Dios lo resucitó y esa persona está esperando que usted le eche agua a esa Amén. semilla para Eso que es. brote ese anhelo de aceptar al Señor en su vida. Amén. Eso es. So que de verdad que los bendigo y vamos a seguir aprendiendo. Es importante Gracias. entender y comprender y poner en práctica todo esto que vamos aprendiendo día a día. Tremendo, amén. Gracias por eso, Ana. Por eso es que esto es el cuerpo de Cristo, señores. Esta es la belleza de que estemos juntos, unidos aquí, ¿verdad? El espíritu que está en mí, el espíritu que está en Ana, el espíritu que está en ustedes es el mismo. Y Él pone y añade y quita, hace como quiere. A veces hay gente que yo sé que yo no le puedo llegar con un texto bíblico y yo le digo, Señor, permite que a través de mis acciones yo pueda reflejarte a ti y que esa persona te vea a través de mis acciones. Pero usted sabe una cosa, lamentablemente pasa mucho eso que dice Ana, que lamentablemente mucha gente habla, predica, pero cuando llega el momento de demostrar lo que hablan, se escrachan. No se puede hacer nada cuando no se entiende, cuando entendemos la palabra. Ahí es que entonces viene el resultado. Eso es lo que llama Pablo el fruto del Espíritu. Solamente cuando entendemos esta palabra, que se trata todo de Dios y no de ti, ahí es donde nosotros podemos empezar. Poquito a poco, con la ayuda del Espíritu Santo, como dice Pablo, el proceso de la santificación, ahí es que podemos poquito a poco desplazar la carne, abrazar el Espíritu de Dios, abrazar los deseos de Dios y empezar a demostrar. Amén. Así que tener la palabra de Dios en el centro de nuestro corazón es simplemente estar en el centro del plan de salvación de Dios para con nosotros. Así que yo cierro esta enseñanza instándolos, retándolos. Ya ustedes hoy aprendieron que Cristo, cuando resucita, nos deja su Espíritu Santo y nos dijo, yo te voy a enseñar todo lo que tú quieres aprender. Yo voy a traer a tu memoria mis palabras. Si el Espíritu de Dios es el que te enseña, y te dije ahorita que como único tú sabes de mí es hablando conmigo, yo los insto. Pídanle al Espíritu de Dios. Hablen con Dios, oren. Díganle, yo quiero que tú me hagas entender esta palabra, enséñame tus estatutos, enséñame cómo vivir rectamente. Yo sé que en esto hay bendición, ayúdame. Ponme a alguien en el camino que me enseñe. Yo se los garantizo que usted va a empezar a ver cosas hermosas. Amén. Así que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Espero que esto haya sido de gran bendición. Lo tenemos grabado. La gloria es completa para el Señor. Así que, señores, se aproxima nuestro segundo aniversario. Y estábamos aquí pensando que queríamos hacer algo bonito porque realmente jamás pensamos que íbamos a estar tanto tiempo, ¿verdad? Esto fue como que vamos a ver qué pasa y de momento pues. Y a mi esposita se le ocurrió la gran y brillante idea. Yo sé que eso fue el Espíritu de Dios ahí, era dándole a su corazón. Esa semana, el día 15 de mayo cumplimos los 2 años. Esa semana entonces, el miércoles, vamos a abrir nuestra marquesina. Vamos a poner la mesa y vamos a abrir nuestra marquesina. Con todas las precauciones del COVID. Claro, por supuesto, con todas las precauciones, el distanciamiento, las mascarillas y todo el revolú. Pero se va a encargar de bautizar a todos con el alcohol. Pero vamos a abrir nuestra marquesina para los que quieran venir. Eso es llegando y ungiendo. Sí, para los que quieran venir, sí, ¿verdad? Como quiera vamos a estar en el Zoom.
evidentemente, pero para los que quieran venir, queremos recordar ese comienzo, ¿verdad? Ya empezamos a recordarlo cuando se fue la luz ahorita, que empezamos allí con María, pero queremos volver. De hecho, ¿verdad? Pensábamos hacerlo miércoles, pero si Omar lleva mucho tiempo hablando de que un sábado nos pudiéramos juntar, que él venga o que vengan los muchachos de allá. A lo mejor no tiene que ser esa semana del 15, específicamente ese sábado 15, pero quiero que lo vayamos viendo, quiero que vayamos coqueteando. Aquí hay espacio y podemos hacer Mayo 15 sábado. algo. Por eso mayo 15 sábado, pero como yo sé que faltan como 2 semanas, pues a lo mejor va a ser complicado, pero nada, le dejo esa bolita ahí. Si Omar, María, Indira, Siachi. A María le tocan los sanguchitos mezclados. Obligado. A todos los que estén cerca acá en la isla y quisieran hacer, ¿verdad? Venimos un sábado y hacemos el estudio sábado, nos conectamos como quiera por Zoom para los que no puedan estar, pero los que quieran venir. Nuevamente, si nadie nos dice, pues lo hago miércoles con los vecinos, con los muchachos de aquí. Pero si alguno de los demás quisiera venir, por favor, déjenmelo saber y entonces hacemos un bembé aquí el 15 de mayo, sábado, coordinamos la hora para que podamos temprano, no debe ser de noche, sino temprano, nos sentamos aquí en la marquesina y aquí pues entonces hacemos algo bonito para conmemorar estos 2 años, ¿les parece? Así que nada, se comunican, me dejan saber. Así que la semana que viene, si el Señor lo permite, Omar nos va a estar enseñando, ¿verdad? Si todo sale bien y el trabajo de Omar se lo permite, pues Omar nos va a estar enseñando. De lo contrario, pues estaré yo por ahí disparando. Pero estamos ansiosos de escuchar a Omar, ¿verdad que sí? Omar nos enseñó bien bonito con respecto al bautismo y sabemos que el Señor tiene mucho para darle. Así que vamos para encima, vamos a orar. Si alguien tiene una petición, para que la incluyamos en la oración antes de. Vamos a orar por el papá de Vero. El Señor conoce. Mañana a Jamón le ponen la segunda, así que. Y a ustedes saben que él está aquí hablando, pero ya él tiene su segunda dosis en el sistema. No, pero está bien. El Señor me ayuda. Mañana les cuento. Sí. Así que, bueno, me acompañan en oración. Usted no se preocupe. Yo quiero que ustedes me escuchen. Escúchenme aquí. Usted no se preocupe. Que el Señor tiene todo bajo control. Como bien dice una buena amiga de nosotros, el Señor no es loco. Y aunque a nosotros nos parezca de momento que el Señor nos ha soltado, que nos ha abandonado, que se ha olvidado de nosotros, escucha estas palabras. Todo está bajo control. La palabra de Dios es suficiente para transformar tu corazón y hacer los cambios que tú necesites en tu vida. Así que si tú necesitas algo en tu trabajo, que el Señor lo arregle para que tú puedas tener más tiempo para Dios, pídeselo. Si tú necesitas que el Señor trabaje con alguna situación familiar, financiera, económica, emocional, tu matrimonio, tus hijos, alguna situación de enfermedad, yo no sé tú, pero yo le creo a la palabra de Dios. Amantísimo Dios, Rey de nuestras vidas, te damos la gloria, te damos la honra, te damos las gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es suficiente. Gracias porque tú eres quien pones el entendimiento en nuestros corazones, Padre. Te ruego que tú seas quien pongas el resultado, que esta palabra nos llene de pasión, que nos dé ganas, Dios mío, Señor, de levantarnos a buscarte, que nos dé ganas, Dios mío, Señor, de mostrarle al mundo lo que hiciste por nosotros. Nosotros somos tus hijos y tú nos enseñaste en tu palabra que tú tienes el control de todo lo que pasa en nuestras vidas. Tú conoces en este momento quién de cada uno de los que están conectados le está pasando complicado en sus trabajos, quién le está pasando complicado en sus hogares, quienes tienen problemas económicos.
a quienes le ha faltado y a quienes no, quienes te están pidiendo, Señor, por una experiencia, por un encuentro personal, te están pidiendo por algo que cambie sus vidas, por sentirte nuevamente, esos ríos de agua viva, Señor. Yo sé, Padre amado, que te están pidiendo por poder sentir, aunque sea algo diferente y real en sus vidas, Padre. Yo sé, Padre amado, que te piden por los matrimonios, por los hijos, por las enfermedades, Señor. Decimos que tú sanas y que haces milagros, pero no nos damos la oportunidad de orar por el enfermo. Así que yo pongo mis manos, Señor, en símbolo, Dios mío, de que tú tienes tus manos mismas puestas en cada una de las personas que se sienten enfermas en este momento, y aquellos que no están con nosotros, pero ponemos en tus manos sus enfermedades, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que, si te place, Dios mío, traiga sanidad a la vida del papá de Vero, a la vida de mi mamá, a la vida, Dios mío, Señor, de todos los nombres que hemos puesto, Señor, en estas peticiones, Padre Santo. Tú todo lo conoces y todo lo que haces lo haces para tu gloria, no para gloria nuestra, Señor. Así que te rogamos y te pedimos que sea que sanes una enfermedad, o sea que sanes un corazón del pecado, o libertes un corazón del pecado o de las garras del enemigo, Señor. Que todo lo que hagas sea para que el hombre entienda que tú existes y que eres real. En el nombre poderoso de Jesús, te pido que tu Espíritu se quede con nosotros, enseñándonos y trayendo a nuestra memoria tu hermosa palabra. Amén y amén. Bueno, señores, muchas gracias como siempre. Gracias por... ¡Qué cosa chula! Mira para allá. ¡Ave María! Dios te cuide, mi amor. Ay, yo quisiera abrazarte y decirte todas las veces que yo te vi así, chiquitita, con el pelito así, con una libretita y una crayola, y miraba así a Rafa hablando y ella escribía. Dios mío, sí. Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre su misericordia. De verdad que me da mucha alegría verlos y saber pues que estamos juntos, aunque a la distancia, ¿verdad? Así que vamos para encima. Un abrazo a todos los que se conectaron. Gracias siempre por su sacrificio, señores. Yo sé que a veces tienen trabajo, tienen responsabilidad, tienen cositas y llegan. Hoy pudo acompañarnos, gracias a Dios. Qué bueno, mi amor, qué bueno. Pues sabes que siempre bienvenida, ya tú eres parte de esta familia, siempre lo has sido, desde que estabas en la barriga, nena. Así que el Señor me los cuide, me los bendiga a todos, que el resto de la semana sea espectacular. Dese un ratito y permita que esta palabra realmente sea entendida en sus corazones. Yo sé que va a traer un resultado hermoso. Así que, si Dios lo permite, el próximo miércoles 7:30 nos volvemos a ver. Ya les diré si es o mal, si soy yo, si cómo lo hacemos, pero de que hay palabras, va a haber palabras, señores. Hay palabras. Ay, yo no quería hacerlo. Pero mira, aquí no hay eso. Ya, mira, Aquí no hay eso. y estoy colando café. Ave María. Oye, pero mira qué terrible. Eso De greca, mami. mira, eso es un fruto del espíritu. Ya tengo greca, no te creas que tengo greca. Ah, Tengo muy greca. bien, muy Lo que bien. no tengo son los bizcochitos esos, que son de queso y guayaba. Mándame tu dirección, que te hacemos una caja rápido. Sí. Ave María, pues te voy a coger la palabra. ¿Ves? Te voy a coger porque Mándalo, quiero ir. mira, café, bizcochito, lo que sea, lo mandamos para allá. Qué Que Qué bueno. la Mira, dirección. Ciandra, Dime. ¿en qué parte de Ohio tú estás? Ahora mismo estoy en Cleveland. Cleveland. ¿Tú te imaginas? ¿Para allá llega un racimo de plátano? Yo creo que Muchacha, se madura. se lo No, tumban. pero Cuando pase por Nueva York, se lo tumban el racimo cuando pase por Nueva York allí. Se lo Sí, ya. Dame el racimo y yo me lo llevo en la madera, yo voy para allá pronto. Mira ella. ¿Cuándo tú vas, Yachi, para mandarle para allá un poquito de café boricua y un poquito Es de que cocito? no puedo decir porque es una sorpresa para mi madre. Pues, Mira, Pronto. hablamos después fuera del aire. Vamos a cerrar esta reunión
Sí. porque el que mucho habla, mucho mete las patas. Así que vamos a cerrar esta reunión que está muy Mira, hermosa. cuando yo vaya para allá te llevo. Yo Exacto. viajo. Yo recibo todo lo que traiga. El viaje Yo a voy la a Akron a coger training. Antes, con esto de la pandemia. Oh, Voy a eso está Akron. allá, otro queda 40 minutos. Exacto, Eso está está allá. cerca de- Cuando voy a training, después nos vamos a pasear para ahí, para Cleveland. Yo he ido ahí al Rock and Roll Hall of Fame. Oh, al downtown, tremendo. Pues mira, nos comunicamos y paseamos y nos conocemos en persona. Claro que sí. Ramón, este es el próximo que nos va a estar enseñando, porque este sí que está aprendiendo, calladito ahí, pero está aprendiendo y anota y de momento tira unos escopetazos que hay que asustarse. Pues eso está muy bien. Todo el mundo puede enseñar. Eso Eso es, lo que hay que querer. que querer, eso es. Así que No le diga más nada de la sorpresa, Ramón. mírate qué clase de Biblia tiene Arturo ahí, está preparado. Mira, tiene una Biblia. Eso estaba mirando yo dije, ¿qué Biblia será esa que se ve tan grande? Y eso está preparando el próximo mensaje. Así que vete preparándote, papito. Ay, Arturo, un poquito de presión nada más. Que va Omar, te voy a dar 2 semanitas. En la próxima va Omar, después voy yo y después vas tú. ¿Te atiras? ¿Te atreves? Así me gusta. Miedo, mira, dile. Así me gusta, vamos por encima. Que después le toca a Vero. Mira. ¿Tú qué piensas? No, tú no estás metiéndole Te asusta, pero mira la cara que puso. Ay, yo no sé. Vamos a darle un brequecito a Vero hasta que termine de estudiar. Ella termina en junio, así que después de junio, señores, le vamos a No meter. tiene excusa después de junio. Mira, los amo, los dejo. Nos Dios los vemos. bendiga. Váyanse a Dios me lo bendiga. Bye, Ay, bye. Dios los Bye. bendiga.